En las brumas del tiempo, donde el acero se encontraba con la carne y el honor se medía en sangre derramada, existía un código legal tan extraño que desafiaría la comprensión de cualquier civilización moderna. Los vikingos, esos guerreros del norte que navegaron los mares más traicioneros y conquistaron tierras lejanas, no solo vivían bajo la ley del más fuerte. Vivían bajo un sistema de justicia tan peculiar y brutal que haría temblar hasta al más valiente de los hombres. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaba cuando un vikingo rompía las reglas de su sociedad? ¿Crees que solo se trataba de combates a muerte y saqueos sin control? La verdad es mucho más compleja y perturbadora de lo que jamás te han contado. Detrás de esas barbas trenzadas y hachas de guerra, existía un laberinto de leyes tan absurdas que parecen sacadas de una pesadilla medieval, desde castigos que involucraban animales salvajes, hasta rituales de justicia que desafían toda lógica. Los vikingos crearon un sistema legal que era tan temido como respetado. Porque en aquellos tiempos, cuando la supervivencia dependía de la obediencia ciega a las tradiciones ancestrales, incluso la ley más absurda podía significar la diferencia entre la vida y una muerte horrible. Si ya estás disfrutando este tipo de contenido, no olvides dejar tu like. Eso ayuda al canal a volverse más fuerte, como los propios vikingos. Imagínate por un momento que estás en un mercado de Bergen, en pleno siglo IX. El aire huele a pescado salado y sangre seca. De repente, un vikingo te grita que tu barba parece el trasero de una cabra enferma. En nuestra época, quizás te reirías o simplemente lo ignorarías, pero en aquellos tiempos brutales, acabas de activar una de las leyes más extrañas de la sociedad nórdica. La ley del insulto mortal. Para los vikingos, ciertos insultos no eran simples palabras, eran declaraciones de guerra que manchaban el honor de manera irreparable. Pero ¿cuáles eran estos insultos tan terribles que podían desencadenar un duelo a muerte? La lista te sorprenderá por su aparente absurdidad. Llamar a un hombre mare yegua era considerado el insulto más grave que existía. No se trataba simplemente de compararlo con un animal, sino de acusarlo de comportarse como una hembra en el acto sexual, lo cual era considerado la máxima deshonra. Un vikingo que recibía este insulto tenía el derecho, más bien la obligación, de desafiar al ofensor a un duelo conocido como Holmganga. Pero aquí viene lo verdaderamente absurdo. Si el insultado no respondía con violencia inmediata, la ley vikinga lo consideraba automáticamente culpable de ser exactamente lo que le habían gritado. Era una trampa legal perfecta. O luchabas y posiblemente morías, o no luchabas y quedabas marcado socialmente como menos que un hombre. El Holmganga tenía reglas específicas que rozaban lo ridículo. Se debía pelear en una isla pequeña, de ahí el nombre, que significa ir a la isla o en una zona marcada con varas de avellano. Cada combatiente tenía derecho a 3 escudos, y cuando se rompían todos, debían continuar luchando solo con espadas. El primer en derramar sangre sobre el suelo sagrado era declarado ganador. Pero ¿qué pasaba si alguien se negaba completamente al duelo? La sociedad vikinga tenía una respuesta cruel. El cobarde era declarado Niingr, un ser sin honor, y perdía todos sus derechos legales. Su esposa podía abandonarlo sin consecuencias, sus hijos podían desheredarlo, y cualquier persona tenía el derecho de matarlo sin enfrentar castigo alguno. Los registros de las sagas nos cuentan historias escalofriantes de hombres que perdieron la vida por discusiones que comenzaron por quién tenía el caballo más rápido o cuya esposa cocinaba mejor la carne de cerdo. En una sociedad donde la reputación lo era todo, estas leyes no eran absurdas, eran cuestión de supervivencia social. Pero esto era solo el comienzo de un sistema legal que desafiaría la comprensión de cualquier mente moderna. Si pensabas que los duelos por insultos eran extraños,
Prepárate para conocer el sistema de compensaciones vikingas, un laberinto legal tan complejo que haría llorar a cualquier abogado moderno. En el mundo nórdico, casi todo crimen podía solucionarse con el pago adecuado. Pero las cantidades y formas de pago eran tan absurdas que muchas veces la justicia se convertía en una sentencia de muerte económica. ¿Te imaginas tener que pagar por cada dedo que le cortes a alguien en una pelea? Los vikingos no solo lo imaginaron, lo convirtieron en ley. El sistema se llamaba Werhild o precio del hombre, y establecía compensaciones específicas para cada parte del cuerpo humano como si fuera un catálogo de carnicería. Perder un ojo costaba exactamente la mitad que perder ambos ojos. Cortar una nariz equivalía a 2/3 del valor de una oreja, pero curiosamente, arrancar toda la oreja valía menos que cortar solo el óvulo. La lógica detrás de estas medidas era tan retorcida que los propios vikingos a menudo terminaban en disputas sobre cómo calcular exactamente cuánto debían pagar. Pero lo verdaderamente macabro del sistema era que el valor de una persona variaba según su clase social. Un jarl noble vikingo valía hasta 6 veces más que un jarl hombre libre común, quien a su vez valía 3 veces más que un thrall o esclavo. Esto significaba que matar a un noble, accidentalmente, podía arruinar económicamente a familias enteras durante generaciones. Los registros históricos nos hablan de casos donde las compensaciones eran tan altas que las familias se veían obligadas a vender tierras, ganado, armas, joyas, e incluso a sus propios hijos como esclavos para pagar las deudas. En algunos casos extremos, familias enteras se convertían en thralls para saldar una sola compensación. Pero ¿qué pasaba cuando alguien no podía pagar? Aquí la ley vikinga mostraba su lado más despiadado. El deudor tenía 3 opciones: convertirse en esclavo del ofendido, ser declarado utlagi fuera de la ley y ser exiliado para siempre, o enfrentar un castigo físico que a menudo resultaba peor que la muerte. El exilio era especialmente cruel porque significaba que cualquier persona podía matar al utlagi sin consecuencias legales. Era como caminar con una marca de muerte en la frente. Muchos preferían la esclavitud a este destino, pero incluso eso tenía sus horrores. Los esclavos por deudas a menudo eran tratados peor que los esclavos de guerra, ya que se consideraban traidores a su propia clase social. Existían casos documentados donde un simple golpe accidental en una fiesta podía desencadenar una cadena de compensaciones que arruinaba a decenas de familias. Como cada familia estaba conectada por lazos de sangre y honor, las deudas se heredaban y multiplicaban como una plaga económica que podía durar décadas. El sistema era tan absurdo que algunos vikingos astutos lo usaban como una forma de guerra económica, provocando deliberadamente incidentes menores para destruir a sus enemigos sin derramar sangre. En las tierras heladas del norte, donde el viento cortaba como cuchillos y la supervivencia dependía de alianzas fuertes, existía una ley matrimonial tan brutal que convertiría el romance en una pesadilla sangrienta. Los vikingos habían creado un sistema donde el amor se decidía por la fuerza de las armas y donde una boda podía comenzar con un cadáver en el altar. ¿Sabías que un vikingo podía literalmente conquistar una esposa matando a sus pretendientes? La ley del Brukaur, o compra de novia, no solo permitía esto, sino que lo celebraba como una demostración de fortaleza y determinación. Pero las reglas que rodeaban estos concursos matrimoniales eran tan retorcidas que parecen sacadas de una tragedia sanguinaria. Cuando una mujer vikinga de buena familia alcanzaba la edad de casarse, su padre o tutor masculino podía declarar un kvenakapi, literalmente competencia por mujer. Todos los pretendientes interesados tenían el derecho de participar, pero la competencia no se resolvía con regalos o demostraciones de riqueza, se resolvía con violencia pura y directa.
La ley establecía que los pretendientes debían enfrentarse en combate individual hasta que solo quedara uno vivo o hasta que los demás se rindieran públicamente. Pero aquí viene la parte verdaderamente absurda. Si un pretendiente se rendía, no solo perdía el derecho a casarse con la mujer, sino que también debía pagar una compensación a todos los demás competidores por desperdiciar su tiempo. Los combates se realizaban en un área sagrada marcada con piedras rúnicas, y las reglas eran específicas hasta el punto del absurdo. Cada pretendiente podía elegir su arma, pero una vez comenzado el combate, no podía salir del círculo marcado bajo pena de muerte inmediata. Si alguien intentaba huir, cualquier espectador tenía el derecho legal de matarlo en el acto. Pero ¿qué opinaba la novia sobre todo esto? En la mayoría de los casos, absolutamente nada. La ley vikinga consideraba que una mujer no tenía la sabiduría necesaria para elegir al mejor protector para ella y sus futuros hijos. Sin embargo, existía una excepción cruel. Si la mujer tenía más de 25 años y no había sido reclamada por ningún hombre, podía desafiar ella misma a sus pretendientes a combate. Los registros históricos nos hablan de mujeres guerreras llamadas Kjaldmere que literalmente mataron a docenas de pretendientes antes de encontrar uno lo suficientemente fuerte como para vencerlas. Estas bodas se celebraban sobre charcos de sangre, con los cadáveres de los pretendientes fallidos como decoración macabra. Existían casos donde familias enteras se arruinaban al perder a todos sus hombres jóvenes en estas competencias matrimoniales. Algunas mujeres quedaban solteras para siempre porque sus pretendientes se mataban unos a otros hasta que no quedaba nadie vivo para casarse con ellas. El sistema era tan brutal que algunas familias preferían casar a sus hijas con extranjeros o incluso con esclavos liberados antes que arriesgar la sangre de los hombres locales en estos combates mortales. En el mundo vikingo, donde el honor familiar se transmitía como una herencia sagrada, existía una ley tan despiadada que podía condenar a generaciones enteras a una espiral de muerte y venganza. La Blóefnd, venganza de sangre, no era simplemente un derecho, era una obligación sagrada que transformaba familias en máquinas de guerra perpetua. ¿Te imaginas nacer con la obligación legal de matar a alguien que ni siquiera conoces? Los vikingos no solo lo imaginaron, sino que crearon todo un sistema legal que garantizaba que ciertos crímenes nunca serían olvidados, ni siquiera después de que todos los involucrados hubieran muerto hace décadas. Cuando un vikingo era asesinado, su muerte no se pagaba simplemente con compensaciones económicas. Si el asesino no pagaba el huergild completo en un plazo de 3 lunas, o si el crimen era considerado particularmente deshonroso, toda su línea de sangre quedaba marcada para la venganza eterna. Esto significaba que sus hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones futuras heredarían automáticamente la enemistad mortal. La ley era específica hasta el punto de la locura. La venganza podía ser cobrada por cualquier pariente del fallecido hasta el 7º grado de consanguinidad, y debía ser ejecutada contra cualquier pariente del asesino también hasta el 7º grado. Esto creaba redes de odio tan complejas que aldeas enteras podían ser consumidas por guerras familiares que duraban siglos. Los registros de las sagas nos hablan de familias que mantenían libros de sangre, registros detallados de quién debía matar a quién y por qué. Estos libros se transmitían de padre a hijo como herencias sagradas, y ignorar sus mandatos era considerado una traición a todos los ancestros muertos. Pero ¿qué pasaba cuando alguien no sabía por qué tenía que matar a otra persona? La ley vikinga tenía una solución brutal. Antes de ejecutar la venganza, el vengador debía recitar públicamente toda la cadena de ofensas que justificaban el asesinato. Esto a menudo tomaba horas, ya que algunas venganzas se remontaban a generaciones atrás.
Existían casos documentados donde niños de apenas 12 años eran entrenados específicamente para matar a otros niños de familias enemigas. Se les enseñaba no solo técnicas de combate, sino también la historia completa del por qué debían odiar a personas que nunca habían visto. Era una forma sistemática de crear asesinos desde la cuna. El sistema era tan absurdo que algunas familias se exterminaban mutuamente por completo, dejando solo registros de piedra que explicaban por qué ya no existían. Aldeas enteras desaparecían del mapa porque todas las familias se habían matado entre sí siguiendo cadenas de venganza que se habían vuelto imposibles de desenredar. La única forma de escapar de una venganza hereditaria era a través del Bloodsonar, un ritual de sacrificio donde la familia culpable ofrecía la vida de uno de sus miembros más valiosos a los dioses, pidiendo que la deuda de sangre fuera transferida al mundo espiritual. Pero incluso esto requería la aprobación de la familia ofendida, y muchas veces se consideraba una forma cobarde de evitar la justicia verdadera. Algunas venganzas se volvían tan complejas que requerían la intervención de especialistas legales llamados elegmaere que dedicaban años a desentrañar quién tenía el derecho de matar a quién. Cuando la verdad se volvía tan esquiva como la niebla del Mar del Norte, los vikingos recurrían a métodos de justicia tan extraños que harían temblar hasta a los dioses. Las ordalías vikingas no eran simples pruebas de resistencia, eran rituales de tortura disfrazados de justicia divina, donde los dioses supuestamente revelaban la culpabilidad a través del sufrimiento más extremo imaginable. ¿Te atreverías a meter tu mano en agua hirviendo para demostrar tu inocencia? Para los vikingos, esto no era una pregunta retórica, sino una realidad legal que podía determinar si vivías o morías de la manera más horrible posible. La más temida de todas las ordalías era el harmburere o llevar el hierro. El acusado debía caminar 9 pasos, sosteniendo una barra de hierro al rojo vivo con las manos desnudas, mientras recitaba juramentos de inocencia a los dioses. Pero aquí viene la parte verdaderamente siniestra: si las heridas sanaban limpiamente en 3 días, era inocente; si se infectaban o empeoraban, era culpable y debía ser ejecutado inmediatamente. ¿Cómo decidían los vikingos si una herida sanaba limpiamente? Tenían métodos tan absurdos que parecen diseñados para garantizar la culpabilidad. Las heridas se vendaban con tela bendita por los sacerdotes, y después de 3 días se examinaban en presencia de toda la comunidad. Si había cualquier signo de pus, enrojecimiento, o si la piel no se había regenerado perfectamente, los dioses habían declarado culpable al acusado. La ordalía del agua hirviendo era igualmente brutal. El acusado debía meter su mano en un caldero de agua que había estado hirviendo durante horas, y sacar una piedra del fondo. Dependiendo de la gravedad del crimen, la piedra podía estar en el fondo del caldero o a la profundidad del codo. Algunos registros hablan de acusados que tuvieron que sumergir todo el brazo hasta el hombro en agua hirviendo, pero existía una ordalía especialmente diseñada para mujeres acusadas de adulterio, el kaldskal o cuenco frío. La acusada debía beber una poción hecha con agua helada, hierbas venenosas, y según algunos relatos, sangre menstrual de mujeres consideradas impuras. Si vomitaba dentro de un día, era culpable; si no vomitaba, era inocente. El problema era que la poción era tan tóxica que no vomitar a menudo significaba muerte por envenenamiento. Los vikingos también practicaban ordalías por combate donde el acusado debía enfrentarse no a otro hombre, sino a animales salvajes. Lobos, osos, o incluso toros enfurecidos eran soltados en arenas cercadas mientras el acusado luchaba por su vida armado solo con un cuchillo. Si sobrevivía, los dioses habían demostrado su inocencia; si moría devorado, bueno,
La justicia había sido servida. Pero ¿qué pasaba cuando alguien se negaba a someterse a las ordalías? La ley vikinga tenía una respuesta que era peor que cualquier tortura. El rechazo se consideraba automáticamente una confesión de culpabilidad, y el castigo era ser enterrado vivo en un pantano sagrado, donde los cuerpos se conservaban para la eternidad como advertencia a otros cobardes. Existían especialistas llamados Bloodgoy que se encargaban de leer los resultados de las ordalías, y muchos de ellos desarrollaron sistemas tan complejos para interpretar heridas y síntomas que podían garantizar cualquier resultado que las familias poderosas desearan. En las tierras donde el invierno duraba más que la esperanza y donde la supervivencia requería disciplina férrea, los vikingos desarrollaron un sistema de castigos corporales tan elaborado y sádico que transformaba la justicia en un espectáculo de horror público. Estos no eran simples golpes o azotes. Eran rituales de tortura diseñados para quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu y la dignidad del condenado. ¿Sabías que existía un castigo vikingo donde te clavaban vivo a un árbol sagrado y te dejaban allí durante 9 días, imitando el sacrificio del propio Odín? El Treni Ingo clavado al árbol era reservado para los crímenes más graves contra los dioses, y el condenado debía permanecer consciente durante todo el ritual para que su sufrimiento fuera completo. El proceso comenzaba al amanecer de un día sagrado. El condenado era desnudado completamente y llevado al árbol elegido, generalmente un fresno o un roble considerado habitado por espíritus. Usando clavos de hierro benditos con sangre de sacrificios anteriores, los verdugos fijaban las manos y los pies del condenado al tronco, asegurándose de que las heridas no fueran mortales inmediatamente. Pero lo verdaderamente macabro del castigo era que la comunidad entera debía participar. Cada familia tenía la obligación de enviar a un miembro para alimentar al condenado con pequeñas cantidades de agua y comida, lo suficiente para mantenerlo vivo pero no para aliviar su sufrimiento. Era una forma de asegurar que toda la comunidad fuera cómplice de la tortura. Durante los 9 días, el condenado era sometido a rituales adicionales diseñados para maximizar la agonía. Sacerdotes druidas recitaban maldiciones mientras quemaban hierbas aromáticas cerca de las heridas abiertas, creando un dolor indescriptible. Las heridas se mantenían abiertas y supurantes, aplicando sal marina y orina fermentada cada pocas horas. Pero ¿qué pasaba si el condenado sobrevivía los 9 días completos? Según la ley vikinga, esto significaba que los dioses habían decidido perdonarlo, y debía ser liberado inmediatamente. Sin embargo, los registros históricos sugieren que esto nunca ocurrió. Los verdugos se aseguraban de que nadie sobreviviera lo suficiente para reclamar el perdón divino. Para crímenes menores existía el Blödrene o águila de sangre, un castigo tan brutal que incluso otros vikingos lo consideraban extremo. El condenado era atado boca abajo mientras los verdugos abrían su espalda con cuchillos afilados, exponían las costillas, y las quebraban una por una para crear la ilusión de alas sangrientas. Después extraían los pulmones y los extendían sobre las costillas rotas mientras el condenado aún respiraba. Los castigos para mujeres eran igualmente horrendos pero diseñados específicamente para destruir su feminidad. El mournio, deshonra de madre, involucraba mutilar los órganos reproductivos con hierros candentes mientras la condenada permanecía consciente. Era aplicado principalmente a mujeres acusadas de infanticidio o brujería. Existían también castigos colectivos donde familias enteras eran marcadas permanentemente con hierros candentes que indicaban su crimen para que futuras generaciones pudieran identificar y despreciar su linaje. Estas marcas se hacían en la frente y no podían ser ocultadas, convirtiéndose en estigmas que duraban para siempre.
En una sociedad donde poseer significaba sobrevivir y donde cada objeto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, los vikingos crearon leyes de propiedad tan complejas y contradictorias que incluso los juristas más experimentados se perdían en laberintos legales que podían arruinar vidas enteras por tecnicismos absurdos. ¿Te imaginas que alguien pudiera reclamar legalmente tu casa porque su bisabuelo una vez durmió allí durante una tormenta? En el mundo vikingo, esto no solo era posible, sino que estaba protegido por leyes tan intrincadas que convertían la propiedad en una guerra constante de reclamaciones y contrarreclamaciones. La ley de Landnam o toma de tierra establecía que cualquier persona podía reclamar como propia cualquier tierra que pudiera caminar en un solo día, desde el amanecer hasta el atardecer. Pero aquí viene lo verdaderamente absurdo. La caminata debía realizarse mientras se llevaba encendido un brasero con fuego sagrado, y si el fuego se extinguía por cualquier razón, toda la tierra recorrida hasta ese momento se consideraba maldita y no podía ser poseída por nadie durante 7 generaciones. Los registros históricos nos hablan de hombres que contrataban a corredores profesionales para maximizar la tierra que podían reclamar, pero también de saboteadores que seguían a estos corredores intentando apagar sus braseros con piedras, viento artificial creado con grandes mantas, o incluso orinando sobre el fuego sagrado. Pero ¿qué pasaba cuando 2 personas reclamaban la misma tierra? La ley vikinga tenía una solución que era parte lotería, parte combate mortal. Los reclamantes debían participar en un ritual llamado Landvereur, donde cada uno plantaba una lanza en la tierra disputada al mismo tiempo. Si las lanzas se clavaban a la misma profundidad, debían luchar a muerte. Si una se clavaba más profundo que la otra, esa persona ganaba la tierra, pero debía pagar al perdedor una compensación equivalente al valor de un barco de guerra completamente equipado. Las leyes sobre objetos personales eran igualmente enloquecedoras. Un vikingo podía reclamar cualquier objeto que hubiera tocado durante más de 3 respiraciones consecutivas, incluso si pertenecía a otra persona. Esto creaba situaciones donde las peleas comenzaban por alguien que tocaba accidentalmente el martillo de otro hombre, o donde los niños eran entrenados para tocar rápidamente los objetos valiosos de otras familias, y después reclamarlos legalmente. Existía también la ley de Erfaskipti, o división de herencia, que establecía que cuando un vikingo moría, todas sus posesiones debían ser divididas no solo entre sus hijos legítimos, sino también entre cualquier persona que pudiera probar que había recibido un regalo del difunto en los últimos 7 años. Esto incluía cosas tan triviales como comida compartida durante una fiesta o herramientas prestadas temporalmente. Los juicios por herencia se volvían circos legales donde docenas de personas aparecían con testimonios de haber recibido regalos del muerto. Algunas familias se arruinaban completamente porque esclavos, vecinos, e incluso enemigos reclamaban partes de la herencia basándose en interpretaciones extremas de gestos de cortesía básica. Pero ¿cuál era la reclamación de propiedad más absurda de todas? La ley establecía que si un vikingo pronunciaba el nombre de otro hombre 3 veces seguidas durante una tormenta eléctrica, podía reclamar legalmente todo lo que esa persona estuviera tocando en ese momento. Esto llevó a la práctica de contratar a hombres para que gritaran nombres durante las tormentas, esperando que los rayos confirmaran sus reclamaciones como voluntad divina. En un mundo donde los elementos naturales eran considerados divinidades vivientes, y donde cada árbol, río y piedra podían albergar espíritus vengativos, los vikingos desarrollaron un código legal que penalizaba crímenes contra la naturaleza de maneras tan extrañas que convertían actividades cotidianas en potenciales sentencias de muerte.
¿Sabías que cortar leña del árbol equivocado podía costarte la vida de manera más brutal que asesinar a un hombre? Los vikingos creían que ciertos árboles eran sagrados, pero la ley que determinaba cuáles eran sagrados cambiaba según las fases de la luna, las migraciones de los pájaros, y otros signos que solo los sacerdotes podían interpretar correctamente. La ley de Leilagviere, o bosque sagrado, establecía que cualquier persona que dañara un árbol protegido debía reemplazarlo con su propio cuerpo. Esto no era metafórico, el castigo literal involucraba enterrar al culpable hasta el cuello junto al árbol dañado, y dejarlo allí hasta que muriera y se convirtiera en abono para una nueva planta. El proceso podía tomar semanas de agonía lenta. Pero ¿cómo sabían los vikingos cuáles árboles estaban protegidos? Aquí la ley se volvía deliberadamente confusa. Los árboles sagrados cambiaban de designación según un calendario lunar complejo que solo los Goar sacerdotes druidas conocían completamente. Un árbol que era seguro cortar durante la luna nueva podía volverse sagrado durante la luna llena, y viceversa. Esto creaba una industria de extorsión donde los sacerdotes descubrían convenientemente que ciertos árboles habían sido sagrados todo el tiempo, especialmente después de que alguien ya los hubiera cortado. Las familias debían pagar tributos constantes a los templos para recibir actualizaciones sobre qué partes del bosque eran seguras para la recolección de leña. Los crímenes contra los animales sagrados eran igualmente absurdos pero mortales. Matar un cuervo mensajero de Odín era punible con la muerte por hambre. El condenado era encerrado en una jaula de madera donde podía ver y oler comida, pero nunca tocarla. Era alimentado solo con migajas suficientes para mantenerlo consciente durante semanas de lenta inanición. Pero ¿cuál era el crimen contra la naturaleza más extraño de todos? Orinar en agua corriente durante el equinoccio de primavera. Los vikingos creían que esto envenenaba las bendiciones de Njrr, dios del mar, y podía causar sequías que matarían a toda la comunidad. El castigo era ser atado a una balsa y enviado mar adentro durante una tormenta, para que el dios ofendido pudiera reclamar personalmente al culpable. Existían también leyes que penalizaban insultar a fenómenos naturales. Maldecir durante una tormenta de nieve podía resultar en tener la lengua cortada y cosida, porque se creía que las palabras airadas hacían que los inviernos duraran más tiempo. Quejarse del calor durante el verano era punible con ser enterrado en arena caliente hasta que el culpable apreciara verdaderamente lo que significaba el calor extremo. Los registros nos hablan de comunidades enteras que fueron abandonadas porque los residentes habían acumulado tantos crímenes contra la naturaleza que los dioses supuestamente habían maldecido la tierra. Algunas de estas tierras malditas permanecían deshabitadas durante generaciones, no por peligros reales, sino por terror legal y superstición. En las noches más oscuras del invierno nórdico, cuando el viento aullaba como lobos hambrientos entre los pinos helados, existía un aspecto de la ley vikinga tan siniestro que convertía las palabras en armas más letales que cualquier hacha de guerra. Las maldiciones no eran simplemente expresiones de ira. Eran herramientas legales reconocidas oficialmente que podían destruir vidas, arruinar familias, y condenar a generaciones enteras a destinos peores que la muerte. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde insultar a alguien de la manera correcta podía matarlo legalmente? Los vikingos no solo creían en el poder sobrenatural de ciertas palabras, sino que crearon todo un sistema jurídico alrededor de ellas, con especialistas entrenados en el arte de destruir enemigos sin tocarlos físicamente. La más temida de todas las maldiciones legales era la ni, visur o verso de deshonra.
Se trataba de poemas específicamente compuestos para destruir la reputación y el estatus social de una persona de manera tan completa que se volvía imposible para ellos funcionar en la sociedad. Pero estos no eran simples insultos rimados, eran construcciones lingüísticas tan venenosas que su sola recitación pública era considerada un acto de guerra. El proceso para lanzar una maldición legal era elaborado y requería la presencia de testigos oficiales. El maldecidor debía presentarse ante una asamblea legal durante una luna nueva, llevar una túnica especial teñida con sangre de sacrificios, y recitar la maldición mientras sostenía una vara de madera de fresno marcada con runas de poder. Si cometía un error en la recitación, la maldición se revertía automáticamente sobre él mismo. ¿Pero qué hacían exactamente estas maldiciones? Los Visur estaban diseñados para invocar la ira de los dioses contra el objetivo, pero de maneras específicas y horribles. Una maldición típica podría condenar a alguien a que sus armas se volvieran contra él en el momento de mayor necesidad, o a que sus hijos nacieran con la marca de la cobardía en sus frentes. Los efectos psicológicos de estas maldiciones eran devastadores. Una vez que alguien había sido maldecido públicamente, otros vikingos comenzaban a evitarlo por miedo a ser contaminados por la mala suerte. Los comerciantes se negaban a hacer negocios con ellos, las familias cancelaban compromisos matrimoniales, y eventualmente la persona maldita se encontraba completamente aislada de la sociedad. Existían especialistas llamados Skald que se dedicaban profesionalmente a componer maldiciones por encargo. Estos poetas brujos cobraban enormes sumas por crear versos personalizados que podían destruir objetivos específicos. Los más hábiles podían componer maldiciones tan sutiles que parecían elogios superficiales, pero que contenían veneno lingüístico oculto en cada sílaba. ¿Cómo se defendía alguien contra una maldición legal? La ley vikinga permitía contratar a otros Skald para componer contramaldiciones que neutralizaran los efectos de la primera. Esto llevó a guerras poéticas épicas, donde familias rivales se intercambiaban versos cada vez más elaborados y venenosos durante años, hasta que una de las partes era completamente destruida o se agotaban los recursos para contratar poetas. El aspecto más macabro de las maldiciones legales era que podían ser heredadas. Si alguien moría mientras estaba bajo una maldición activa, ésta se transfería automáticamente a sus hijos, creando linajes enteros condenados a la mala suerte perpetua. Algunas familias llevaban registros de todas las maldiciones activas contra ellos, y dedicaban enormes recursos a contratar sacerdotes para realizar rituales de purificación. Los registros históricos nos hablan de Skald tan poderosos que simplemente pronunciar sus nombres 3 veces en voz alta era considerado una forma menor de automaldición. Estos maestros del arte destructivo vivían como ermitaños, temidos y respetados incluso por los jarls más poderosos. Al llegar al final de nuestro viaje por los laberintos más oscuros de la justicia vikinga, nos encontramos con la ley más terrible y absurda de todas, la Rlagalge, o ley del destino, que establecía que algunos crímenes eran tan graves que no solo condenaban al culpable, sino que alteraban permanentemente el destino de todo su linaje hasta el fin de los tiempos. ¿Te imaginas cometer un error tan grave que no solo arruinaras tu vida, sino que condenaras a cada persona que compartiera tu sangre durante todas las generaciones futuras? Los vikingos creían que ciertos actos podían quebrar las hebras del destino tejidas por las nornas, y que reparar este daño cósmico requería sacrificios que desafiaban toda comprensión humana. El crimen más grave bajo la Rlagalge era el Blodran o robo de sacrificio. Si alguien robaba ofrendas que habían sido dedicadas a los dioses, no solo había cometido un hurto común,
había interrumpido directamente la comunicación entre el mundo mortal y el divino. El castigo para este crimen era tan elaborado que requería la participación de comunidades enteras durante meses. El proceso comenzaba con la construcción de un laberinto de piedra llamado Dauergrindr o Puerta de Muerte. Este laberinto se diseñaba específicamente para cada condenado, con pasillos que reflejaban todos los errores de su vida y callejones sin salida que representaban las oportunidades perdidas. El culpable era soltado en el centro del laberinto desnudo y sin armas, mientras lobos hambrientos eran liberados desde todas las entradas. Pero aquí viene la parte verdaderamente diabólica. El laberinto estaba diseñado para que fuera técnicamente posible escapar, pero solo si el condenado podía resolver acertijos rúnicos grabados en las paredes mientras huía de los lobos. Cada acertijo incorrecto abría nuevas puertas que liberaban más animales salvajes. Los registros sugieren que nadie jamás logró escapar, pero la posibilidad teórica mantenía la ilusión de que los dioses ofrecían una oportunidad de redención. Pero ¿qué les pasaba a las familias de aquellos condenados bajo la Rlagalge? Sus hijos eran marcados permanentemente con tatuajes que indicaban su linaje maldito, y se les prohibía casarse con familias limpias bajo pena de extender la maldición. Estas familias marcadas se convertían en castas de parias que vivían en los márgenes de la sociedad vikinga, realizando trabajos que nadie más quería hacer. La ley establecía que la maldición familiar solo podía ser levantada si un descendiente del condenado original realizaba un acto de heroísmo tan extraordinario que equilibrara la balanza cósmica. Esto generalmente involucraba sacrificar la propia vida de manera particularmente valiente, como enfrentar solo a un dragón o salvar una aldea entera de invasores enemigos. Existían familias enteras que dedicaban generaciones completas a intentar redimir las maldiciones de sus ancestros. Algunos se convertían en berserkers suicidas que buscaban la muerte gloriosa en batalla. Otros se ofrecían voluntariamente para misiones imposibles como explorar tierras desconocidas o luchar contra criaturas legendarias. El aspecto más trágico de la Rlagalge era que muchas de las maldiciones eran el resultado de malentendidos o acusaciones falsas. Una vez que una familia era marcada, se volvía casi imposible probar su inocencia, ya que cualquier desgracia que les ocurriera se interpretaba como evidencia de que la maldición era real y justificada. Los registros históricos nos hablan de linajes enteros que simplemente desaparecieron de la historia, no porque fueran exterminados físicamente, sino porque eventualmente todos sus miembros murieron intentando redimir maldiciones que posiblemente nunca debieron existir. Los vikingos no eran solo guerreros salvajes que navegaban los mares en busca de gloria y botín. Eran sobrevivientes de un mundo tan brutal e implacable que desarrollaron un sistema legal tan complejo como despiadado, donde cada ley absurda tenía una lógica retorcida destinada a mantener unida una sociedad que vivía constantemente al borde del colapso. Estas leyes extrañas y terribles nos revelan una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. Cuando la supervivencia está en juego, somos capaces de crear sistemas de justicia que justifican prácticamente cualquier crueldad. Los vikingos no eran más salvajes que nosotros, simplemente vivían en un tiempo donde la barbarie era una herramienta de supervivencia, no una elección moral. ¿Qué opinas sobre estas tradiciones legales tan extremas? ¿Crees que eran necesarias para mantener el orden en una sociedad tan violenta, o simplemente eran el producto de mentes que habían sido endurecidas por siglos de conflicto constante? ¿Te imaginas cómo habría sido vivir bajo estas leyes, sabiendo que cualquier error podía condenarte no solo a ti, sino a todas las generaciones futuras de tu familia? Déjamelo en los comentarios,
y en el próximo video descubriremos los rituales de iniciación más brutales que los jóvenes vikingos debían superar para ser considerados verdaderos guerreros. Ceremonias tan sangrientas que harían que estas leyes parezcan actos de misericordia en comparación.